Hola, alma querida. Lo que vas a escuchar a continuación no es ficción, tampoco es una historia de terror ni una fantasía para entretenerte. Son testimonios reales o profundamente creíbles de personas que vivieron algo que muy pocos se atreven a contar. Murieron y regresaron. Y ahora nos cuentan lo que vieron. Accidentes, enfermedades, intentos de suicidio, incluso ataques violentos. Situaciones donde la vida se detuvo por segundos, minutos, y sin embargo algo dentro de ellos siguió adelante. Lo que vieron en ese otro lado, las palabras que escucharon, las decisiones que tomaron antes de volver, pueden cambiar la forma en la que ves tu propia vida. Este no es un episodio para entender la muerte. Es un episodio para comprender mejor la vida. Prepárate, porque lo que estás por escuchar te va a tocar el alma. Mi nombre es Natalia. Tenía 33 años cuando morí por primera vez. Era una tarde de domingo. Regresaba a casa luego de visitar a mi madre. Llovía, pero no demasiado. Escuchaba música suave, una de esas canciones que te hacen pensar. Recuerdo que me sentía tranquila. Hasta que, en cuestión de segundos, todo cambió. Un camión invadió mi carril en una curva. No hubo tiempo para nada. Solo vi las luces, escuché un estruendo y después silencio. Pero lo que vino después es lo que nadie te cuenta. No sentí dolor, no sentí miedo, sentí paz, no, una paz inmensa, como si todo el peso del mundo hubiera desaparecido. Me vi desde arriba, vi el coche destrozado, vi mi cuerpo atrapado entre los fierros, vi a personas corriendo, gritando, sacando sus teléfonos, intentando ayudar. Yo simplemente los observaba desde algún lugar flotando. Y entonces entendí, estaba muerta, pero en vez de angustia sentí una extraña curiosidad, una ligereza, como si por primera vez estuviera viendo la vida desde fuera del juego. Poco a poco todo empezó a volverse más luminoso. No blanco, sino una luz que no se puede describir con palabras. Era cálida, suave, como si te envolviera en un abrazo sin brazos. En ese momento dejé de ver la escena del accidente. Empecé a moverme, o a ser llevada, no lo sé, hacia ese lugar. Y ahí fue cuando lo vi. Un espacio inmenso, sin tiempo ni forma, pero donde se sentía todo. Amor, comprensión, verdad. Allí no había mentiras, ni máscaras, ni juicios. Todo era claro. Frente a mí apareció una figura no con forma humana, pero yo la sentí como alguien familiar, como alguien que me conocía desde antes de nacer. No hablaba, pero me hablaba. Con pensamientos, con emociones. Era como si nuestras mentes estuvieran conectadas y me mostró cosas, me mostró momentos de mi vida, detalles que yo había olvidado, la vez que hice llorar a una amiga con mis palabras, la vez que abracé a un niño perdido en la calle, la vez que mentí por miedo y la vez que perdoné en silencio sin pedir nada a cambio. Cada escena venía acompañada de una emoción. No solo la mía, también la del otro, como si pudiera sentir cómo se sintieron las personas por lo que yo hice. Y entendí algo muy profundo. Todo importa, cada gesto, cada palabra, cada elección. Lloré, no con lágrimas, porque no tenía cuerpo, pero lloré desde el alma, por lo que había hecho, por lo que no hice, por lo que no me animé a decir. La figura me transmitió una última idea antes de desaparecer. Aún no es tu momento. Vuelve, hay algo que debes hacer. No entendí qué, no supe qué era ese algo, pero en cuanto lo escuché, sentí que caía, como si alguien me jalara hacia abajo. Y de pronto, dolor, mucho dolor. Volví a abrir los ojos en una ambulancia. Había un paramédico gritándome, moviéndome el rostro. Yo apenas podía hablar. Había vuelto, y nada volvió a ser igual. Durante meses no le conté a nadie. Pensé que estaba loca, que era una alucinación. Pero los recuerdos no desaparecían. Esa paz, esa luz, ese mensaje. Todo seguía tan real como el día que ocurrió. Hoy, 7 años después, lo cuento porque sé que alguien necesita escucharlo, porque no importa si crees o no. Lo que vi, lo que viví, me cambió para siempre.
Ahora sé que la vida no termina aquí y que estamos aquí para algo mucho más profundo de lo que imaginamos. Mi nombre es Clara, y por mucho tiempo pensé que mi vida no tenía sentido. Desde fuera, todo parecía normal. Tenía un trabajo, una casa, una pareja, pero dentro me sentía vacía, como si cada día fuera una copia sin alma del anterior. Me levantaba sin ganas. Sonreía por fuera, pero por dentro estaba rota. A los 27 años, después de una discusión fuerte con mi pareja y semanas de depresión profunda, tomé una decisión que hoy no puedo creer que haya considerado. Esa noche dejé mi teléfono apagado, cerré la puerta con llave y me entregué al silencio. Lo que hice, prefiero no entrar en detalles, solo puedo decir que fue rápido, o al menos eso creí. Lo siguiente que recuerdo es que ya no estaba en el mismo lugar, no sentía mi cuerpo, no había dolor, no había sonido, solo una especie de suspensión, como si flotara dentro de un espacio sin tiempo. Todo era oscuro, pero no una oscuridad aterradora, era más bien como una pausa, como si el universo entero se hubiera detenido a observarme y entonces apareció una luz a lo lejos, pequeña pero firme, una luz que no me obligaba, pero me atraía. Y yo, sin cuerpo, sin voluntad, me dirigí hacia ella. A medida que me acercaba, algo dentro de mí empezaba a temblar, no miedo, sino algo mucho más profundo, vergüenza, dolor no resuelto, amor no vivido. Al llegar a la luz no vi un túnel, ni ángeles, ni familiares fallecidos. Vi una sala, una especie de espacio donde todo lo que alguna vez sentí estaba proyectado como en una película, solo que no era una pantalla. Estaba dentro de mí. Vi mi infancia, las veces que me sentí sola y nadie lo notó. Vi mis intentos de buscar amor en lugares equivocados. Vi cómo me juzgaba constantemente, pero también vi momentos pequeños en los que fui luz sin saberlo. Vi una vez que le sonreía a una anciana en el metro y ella pensó que nadie la veía. Vi la vez que defendí a una compañera que era acosada. Vi las lágrimas de mi madre en silencio mientras yo dormía. Y entendí que cada vida, incluso la que parece más rota, está tejida de hilos invisibles de amor. Entonces, una voz habló. No era voz de hombre ni de mujer, era una vibración que se sentía en todo el ser. Dijo, tu dolor era real, pero también lo era tu luz. ¿Por qué no pudiste verla? Lloré, desde lo más profundo del alma, y respondí sin palabras. No sabía cómo hacerlo. La voz, sin juicio, me dijo, no estás lista para quedarte, todavía no viste quién puedes llegar a ser. Y entonces sentí una presión, una fuerza que me empujaba de nuevo, no quería volver, tenía miedo. Pero no me dieron opción, regresé. Abrí los ojos en un hospital. Escuché pitidos, médicos, cables frío. Sentía el cuerpo como una prisión, pero también como una segunda oportunidad. Hoy, 4 años después, estoy viva. Y más que eso, estoy despierta. No fue fácil. Busqué ayuda, fui a terapia, me alejé de personas que no podían sostener mi verdad, pero también abracé mi historia y entendí que no estoy sola. Cuento esto porque sé que hay otros allá afuera sintiéndose como yo me sentí y quiero decirte algo con toda el alma. Tu vida importa, tu dolor no te define y sí, hay algo más allá del dolor, hay propósito, hay luz y está dentro de ti. Mi nombre es Alejandro y tengo 52 años. Soy ingeniero, padre de 2 hijos y por años viví con una lógica firme. Todo lo que no podía explicarse científicamente no era real, hasta que me pasó a mí. Todo comenzó con un dolor en el pecho, una molestia que ignoré por semanas. Pensé que era estrés, hasta que una noche en medio de una cena familiar el dolor se volvió insoportable. Me desplomé. Me llevaron al hospital de urgencia. Infarto.
Los médicos decidieron operarme de inmediato. Recuerdo que me colocaron la anestesia, y ahí pensé que todo acabaría. Pero no fue así. Lo siguiente que viví no fue oscuridad, ni nada que se parezca a estar inconsciente. Fue claridad. Me vi desde arriba. Vi el quirófano. A los cirujanos con sus máscaras. Uno de ellos decía: «Vamos, no lo perdamos». Otro: «Paro cardíaco». Y entonces escuché un pitido largo. Ese sonido que vemos en las películas cuando alguien muere. Pero yo seguía ahí. No entendía cómo, ni por qué. Pero podía ver, oír e incluso percibir lo que sentían los demás. El anestesista estaba tenso. Una enfermera temblaba. El cirujano principal respiraba rápido, pero no perdía el control. Y mientras tanto, yo estaba flotando. Sin dolor. Sin miedo. Solo con una profunda sensación de asombro. Como si estuviera viendo el mundo desde otro plano. De pronto, todo cambió. Sentí que era succionado hacia un espacio oscuro. No era aterrador. Era más bien como si el universo me abrazara. Allí no había imágenes, solo sensaciones. Una voz, ni grave ni aguda, me habló. «Estás entre mundos, Alejandro. Puedes quedarte o volver». No supe qué responder, pero pensé en mis hijos, en sus rostros, en sus manos pequeñas cuando me abrazaban, y la voz, como si leyera mis pensamientos, dijo: «Entonces aún no es tu momento». Y me mostró algo. Fue como un destello. Vi escenas de mi futuro. No muchas, solo breves fragmentos. Mi hija graduándose, mi hijo escribiendo un libro, yo más viejo, caminando junto al mar. Y ahí entendí que todavía tenía cosas por vivir. El regreso fue repentino. Un golpe al pecho. Una descarga. Abrí los ojos con un grito ahogado. Estaba empapado en sudor, entubado con médicos encima mío. Había vuelto. Pasé semanas en recuperación, y cuando intenté contar lo que viví, algunos me miraron con escepticismo, otros con miedo. Pero hubo una persona, una enfermera mayor, que solo me tomó la mano y me dijo: «Yo también estuve allí una vez. Desde entonces no soy el mismo. Sigo siendo ingeniero, sigo amando la ciencia, pero ahora sé que hay algo que va más allá de todo lo que podemos medir. Llamémoslo alma, conciencia, espíritu, lo que sea. Pero sé que existe. Y si estás escuchando esto, tal vez es porque tú también lo has sentido. Ese susurro invisible que te dice: la vida no termina aquí, y el amor que damos es lo único que realmente llevamos con nosotros». Me llamo Teresa. Tenía 39 años cuando mi vida terminó y volvió a comenzar. Trabajaba como repartidora en una ciudad que no dormía. Siempre alerta, siempre con prisa. Era de noche, último pedido, un barrio que no conocía, una dirección cualquiera. Toqué el timbre. Nadie abrió. Caminé hacia el coche y entonces lo sentí. Un golpe, un tirón del bolso, una sombra, una navaja. El miedo más profundo. Intenté correr, gritar, defenderme, pero fue inútil. Sentí el filo, el ardor, el colapso de mi cuerpo cayendo y luego el silencio. Pensé que era el final, pero no fue así. Lo siguiente que recuerdo fue una sensación de estar flotando sobre la calle. Vi mi cuerpo tendido, la sangre, a dos jóvenes huyendo con mi bolso. Vi a una mujer abriendo la ventana gritando, vi luces, pasos y después la ambulancia, pero yo ya no estaba ahí, yo estaba en otro lugar, oscuro al principio, pero no aterrador. Era como estar dentro de un útero cósmico y de pronto empecé a ver luces, miles, como pequeñas almas flotando a mi alrededor. Algunas se acercaban, otras pasaban de largo y ninguna hablaba, pero todas comunicaban algo. Una de esas luces se detuvo frente a mí y sin decir palabra me transmitió una sensación profunda. Te estábamos esperando, pero algo en mí se resistía. Yo no quería morir así, no de esa forma, no sin despedirme, no sin abrazar una vez más a mi hijo, que me esperaba esa noche con una nota que decía: «Mamá, te amo». Y entonces la luz me mostró una escena, no del pasado, sino del futuro. Vi a mi hijo llorando en la cocina. Vi a mi madre cayendo al suelo sin fuerzas. Vi el hueco que mi ausencia dejaría y supe que aún no era el momento. Lloré.
no con lágrimas, sino con toda mi esencia, y la luz habló por fin. Una sola frase: el dolor que te rompió será el amor que te despierte. No entendí todo, pero acepté volver. El regreso fue violento, como caer desde el cielo en un cuerpo quebrado. Desperté 3 días después en el hospital. Tenía puntos, tubos, moretones, pero estaba viva. El médico dijo que fue un milagro, que estuve clínicamente muerta durante minutos, que el corazón se detuvo, pero volvió, y yo sabía por qué. Hoy, 3 años después, no busco venganza. No odio a quienes me atacaron, porque ellos fueron, sin saberlo, el portal de un nuevo comienzo. Cambié mi vida. Dejé ese trabajo, volví a estudiar, y hoy me dedico a acompañar mujeres que han vivido violencia como yo. Cuento mi historia no para inspirar lástima, sino para recordarte esto. Incluso la oscuridad más brutal puede abrir una puerta a la luz. Y si alguna vez sientes que todo está perdido, quizás estás a punto de renacer. Mi nombre es Ernesto, tengo 71 años y durante casi toda mi vida creí que la muerte era el final de todo, pero ahora sé que no es así. Vivo solo desde hace años. Mis hijos emigraron, mi esposa falleció hace tiempo. Una tarde, mientras me preparaba un té, sentí que el mundo se inclinaba, todo se volvió borroso. Perdí el equilibrio y caí. Lo siguiente que recuerdo es que ya no sentía el cuerpo, ni dolor, ni frío, solo vacío, pero no miedo. Me vi a mí mismo tirado en el suelo de la cocina, una imagen triste, frágil, y sin embargo, algo dentro de mí estaba en paz. Me vi como si fuera otra persona, como si por primera vez me observara con ternura, y entonces comenzó el viaje. Todo se volvió luz, no blanca, sino suave, dorada, como una tarde de verano que nunca termina. Frente a mí aparecieron 3 figuras, difusas al principio, pero luego claras. Eran mis padres y mi esposa. No hablaban, pero sus rostros lo decían todo. Me miraban con amor, con orgullo, me hacían sentir completo. Lloré, no sé cómo, si no tenía cuerpo, pero lloré, porque no me había dado cuenta de cuánto los extrañaba. Uno de ellos, mi padre, me dijo algo, no con palabras, sino directamente al corazón. Esto no es una despedida, solo una visita. Y entonces vi paisajes que nunca había visto, montañas imposibles, lagos que reflejaban emociones, un lugar tan perfecto que ni el arte más bello podría imaginarlo. Y en ese espacio entendí muchas cosas. Entendí que el amor que damos nunca se pierde, que las palabras que no dijimos aún resuenan en quienes las necesitaban, y que lo esencial de nuestra vida no es lo que logramos, sino cómo amamos. Vi a mis hijos, no físicamente, sino con la mirada del alma, y sentí que aún tenían cosas que compartir conmigo. Vi a mi nieto que aún no había nacido, y entonces supe, tenía que volver. Sentí una especie de tirón, una presión, como si me estuvieran empujando hacia atrás. No quería irme, pero acepté. Desperté en el hospital, rodeado de luces y cables. Una vecina había llamado a emergencias al ver que mi ventana llevaba horas encendida. Los médicos dijeron que estuve en coma por 2 días, pero yo estuve en otro lado. Hoy, cada vez que miro el cielo al atardecer, sonrío, porque sé que aquel lugar existe y que cuando llegue el momento volveré allí. Pero mientras tanto, estoy aquí para amar. Y si estás escuchando esto, quiero que lo recuerdes. No estamos solos. Nunca lo estuvimos y nunca lo estaremos. Ahora que has escuchado estas historias, tal vez dentro de ti algo se ha movido.
No importa si crees o no en la vida después de la muerte, lo importante es lo que cada una de estas voces nos ha mostrado. Que la vida es frágil, que la muerte no siempre es el final, y que incluso en los momentos más oscuros puede nacer una nueva luz. Quizás tú también has tenido una experiencia similar, o quizás conoces a alguien que ha regresado de ese otro lado. Si es así, cuéntalo. Compártelo. Porque estas historias no son solo relatos, son puentes entre lo visible y lo invisible, entre el miedo y la fe, entre el dolor y el sentido profundo de estar vivos. Gracias por escuchar. Y recuerda, estamos aquí para algo, y no vinimos solos.